Moreno está con ella. Fernando, adelante. Graciela, gracias por esta comunicación. Sí, Claudio, exactamente. Estamos ahora con Graciela Camaño. Ahora seguramente ella también lo va a escuchar, lo vamos a pasar el auricular y va a hacer seguramente una evaluación de lo que fue la reunión de hoy en el Congreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Graciela? Muchas gracias. No, por favor. Bueno, queríamos saber precisamente, queríamos saber justamente cuál es su apreciación respecto de los proyectos, de las propuestas y cuál cree usted que es la medida que va a tomar el gobierno a partir de todo lo tratado hoy en el Congreso. Hoy lo que nosotros tuvimos es el informe del jefe de gabinete. El jefe de gabinete cumple con esta manda constitucional de venir a informar mensualmente a una de las cámaras. Es el 8º informe que nosotros tenemos. Sí. Nunca nos deja conforme, obviamente, porque él es reticente con las respuestas y nosotros queremos más información. Y en esta coyuntura en la que, bueno, el país viene de pasar por lo que pasó, advertimos que, bueno, el optimismo está muy sobreactuado. Sí. Y entendemos que lo que tenemos que hacer los argentinos, lo que tiene que hacer el gobierno es pararse en la realidad y sobre la base de la realidad, si lo que pretende es un diálogo, lo tiene que institucionalizar como corresponde. Sí. No puede el jefe de gabinete andar en los programas de televisión invitando al diálogo a las fuerzas de la oposición, no corresponde. Graciela, ¿lo vio tan optimista como en otras oportunidades? No tanto, pero digamos, evadiendo la gravedad de la hora. Yo creo que eso es un problema, porque lo que no permite es un diagnóstico adecuado. El gobierno está hoy a 866 días de estar en funciones, recién tratando de ordenar el área económica, con 9 ministerios y poniendo al ministro de Hacienda como coordinador. Esto habla de un desorden administrativo y de un desorden en la conducción del gobierno muy grave. Y si con este dato, que es un dato de la realidad, con el problema grave que tuvimos cambiario hace 15 días, en donde no se quiere aceptar de que por las normas que el gobierno... Estamos teniendo alguna dificultad para la comunicación, pero la escuchamos. 2 años y pico. Ahí está, sí. Sí. La escuchamos, Graciela. Le decía, bueno, si no se advierte este problema, estamos mal. Estamos mal. Estamos errando el camino nuevamente. Graciela Camaño. Luis Autalán le quiere hacer una pregunta. Sí, quería preguntarle sintéticamente, y no digo, no digo que sea su caso porque es una interlocutora con fortaleza. La oposición en este momento, con una tribuna de trabajadores que están sufriendo el tarifazo y la devaluación, ¿está a la altura de las circunstancias? Yo creo que sí. Nosotros hemos trabajado intensamente en la Cámara de Diputados para dar una respuesta y la hemos dado. Una respuesta responsable, una respuesta posible, en donde claramente marcamos los motivos por los cuales nosotros entendíamos que las empresas se habían beneficiado, las empresas del sector energético, durante estos 2 años y medio, enormemente en una política que no respondía a lo que debe responder una política en materia de tarifas, que es entender que existe un usuario que debe pagar lo que usa. El usuario no debe pagar los desaciertos del gobierno anterior, ni debe pagar lo que las empresas vayan a invertir. Bueno, estamos hasta allí, ¿no? Sensible a los ingresos de cada uno. Y esto de tarifas justas. Sin producir ningún tipo de agujero fiscal, como se dijo, y sin tener una actitud demagógica, teniendo la responsabilidad de representar a aquellos que nos votaron. Bien. Simplemente eso. Apelando a... Y ahora estamos esperando que el Senado lo trate. Bien, apelando, decía, a su buena voluntad y a este momento que nos brinda, nuestro compañero Horacio Frascarelli también quiere hacer una consulta. Graciela. Graciela, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo le quería preguntar si es verdad que hoy el ministro minimizó la tarea de Duhovne
como superministro que salió en los diarios en esta semana en esta semana fue, el domingo de esta semana, si minimizó de superministro a un simple ministro coordinador, porque había trascendido eso. Sí. Mire, que ante la gravedad de la hora nosotros estemos discutiendo este tipo de cuestiones a mí me parece totalmente inadecuado. Y nos habla de la poco eficiente capacidad de conducción del equipo de gobierno. Acá nos hablaron del mejor equipo de los últimos 50 años. Resulta ser que no saben quién es quién. ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que coordina? ¿Quién es el superministro? Estamos en un problema muy serio si las cosas son así. Hace 2 años y medio que están gobernando y todavía no saben quién es el que tiene que hacer cargo, se tiene que hacer responsable del área económica. Sí. Es grave. Es muy grave. Graciela, teniendo en cuenta que uno de los temas tratados hoy fue el empréstito con el Fondo Monetario Internacional, en realidad este organismo al que según la oposición no se debería haber recurrido. El gobierno dijo que le pide dinero, por ejemplo, al BID, al Banco Mundial, que con ellos se lleva bien. ¿Era necesario pedir este crédito o usted cree, y en este caso al Fondo Monetario, o usted cree que podríamos haber hecho caso omiso para pedirlo y arreglarnos con lo que tenemos? Yo no tengo la expertise económica como para saber contestar empíricamente lo que usted me pregunta. Lo único que tengo para decirle es que primero nosotros le pagamos la membresía al Fondo Monetario Internacional, sí. El gobierno anterior se lo pagaba. Sí, sí. De lo que estamos hablando es de tomar un préstamo. Sí. Un préstamo en mi barrio tiene condiciones, siempre. Y acá lo que hay que mirar cuáles son las condiciones con las que nos van a prestar el dinero. Ahora, lo que lastima mi inteligencia es que los funcionarios del gobierno nos digan, como nos dijeron muy sueltos de cuerpo, que iban a tomar un préstamo al 3% sí. Y resulta ser que hace 2 años y medio nos estamos endeudando a tasas muchísimo más elevadas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué negocio hizo la Argentina? Si el Fondo Monetario Internacional es tan bueno, cambió tanto, no nos va a exigir nada y encima nos va a dar plata al 3%, ¿por qué esto no lo hicimos antes, digo yo? Entonces, la verdad están lastimando la inteligencia de todos los argentinos. Acá van a haber condiciones y hay que ver cuáles son esas condiciones. Claro. ¿Usted coincide que el Fondo Monetario no pasó en 20 años a ser un buen vecino que nos saca del apuro, no? Si era un buen vecino que nos saca del apuro y nos presta a tasas del 3, el 4%, ¿por qué Caputo se endeudó a las tasas que se endeudó? ¿Qué negocio tenía con el endeudamiento de la Argentina durante estos 2 años y medio? Claro. Y por otro lado, lo que yo le preguntaba era si usted cree, usted me dice que no, quizás no atiende tanto la parte económica, pero está bien que hayamos recurrido a un empréstito, en este caso con el Fondo Monetario Internacional, pero ¿necesitábamos ese dinero o podríamos haber seguido adelante, en fin, tocando algunos otros lugares, algunos otros puntos, sin recurrir al Fondo Monetario? Más allá de lo que el Fondo Monetario exija, le pregunto justamente solamente la parte económica. Yo no creo en el dilema, yo no creo en el dilema que plantea el gobierno, que o ajustamos o el país no tiene solución. Acá hay mucho para eficientar el gobierno. Hoy nosotros le dijimos al jefe de gabinete, este gobierno, la cúpula de la burocracia administrativa se incrementó en un 27%, con todo lo que significa, y con salarios muy altos. La creación de ministerios, secretarías, subsecretarías, direcciones, el recorte que se hizo a principios de años con un decreto presidencial. Por un lado se recortaron subsecretarías, pero por el otro lado se incrementaron direcciones. Sí, entonces, claro, no existió tal recorte. Que el funcionario que está a cargo de los ferrocarriles, que dan lástima y están destruidos, cobre alrededor de 300.000 pesos, y bueno, digamos que hay mucho para tejer en materia de eficiencia en el gasto público. Que este país que tiene tantos problemas sociales siga gastando tanto dinero en materia de publicidad, de redes sociales, de empleados que están todo el tiempo con las redes agrediendo y haciendo bullying en redes, bueno,
hay mucho para hacer mucho más eficiente el Estado, antes de hablar del ajuste. Este paradigma que se quiere trazar, yo no lo creo, me parece que es un relato y que hay mucho para hacer eficiente el Estado. Y hay que hablar de eficiencia del Estado, no de ajuste. Diputada, porque lamentablemente, mientras se incrementó la planta burocrática del gobierno, se recortaron en aquellas áreas en donde los trabajadores tienen especificidad en lo que hacen. Se recortó el área de ciencia y tecnología, se recortó el INTI, se recortó el SENASA, o sea, todos los organismos que tienen controles y que sirven para asegurarnos a los ciudadanos que los productos que llegan a nuestras mesas llegan confiables, como el SENASA, en fin, todos esos organismos son los que sufrieron recortes. Muchísimas gracias, Graciela Camaño, por esta comunicación. Gracias a usted. Ya 45 minutos.